Quiero dar la bienvenida una vez más a los que están aquí y la bienvenida a los que están ahí a través de la plataforma de YouTube, a través de las redes sociales. Si te llegó este video, alguien te lo compartió, este mensaje, pues esperamos y creemos que Dios puede hablar a tu vida a través de la palabra, que es poderosa para transformar nuestro corazón, para dar entendimiento, y oramos que sea de bendición este mensaje. Vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar y desarrollamos este tema que tiene por nombre el día de hoy: no menosprecies tu llamado. Vamos a orar porque es importante la oración para la predicación y la enseñanza. Señor, queremos pedirte que prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que prepares nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Quita todo aquello que esté estorbando, todo argumento, todo pensamiento, toda obra del enemigo que esté estorbando para que tu palabra entre en nuestros corazones, Señor. Quítala en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos que nos permitas ver a Cristo, la vida de Cristo, Señor, la vida del discípulo, que nos permitas ver la vida efectiva espiritual en este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre, que quites de mi boca y de mi corazón todo aquello que no se alinee a tu propósito, Señor, y que yo pueda ser un instrumento efectivo en tus manos para comunicar hoy tu palabra, Señor, a tu pueblo, aquellos que están deseosos de escuchar tu voz y con hambre en sus corazones. Nos ponemos en tus manos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Bien, quiero compartirte de ese tema que lleva por nombre: no menosprecies tu llamado. Dentro de la iglesia y dentro de las palabras que utilizamos los cristianos, cuando hablamos de llamado, muchos piensan que el llamado tiene que ver con personas que han sido llamados a ser misioneros, a ser pastores, que el llamado es exclusivo de algunas personas, ¿verdad? Y esto de cierta forma tiene sentido, porque cuando hablamos del llamado nos podemos referir a llamados en particular a personas para ministerios, para liderazgo, para misiones, para el pastorado, pero hemos también utilizado mal este término del llamado, porque también cuando hablamos del llamado tenemos que referirnos a todas las personas que han sido llamadas por Cristo, ¿sí? Llamadas por el Señor, primero a salvación, segundo, ¿verdad?, a regeneración de su espíritu, de su alma, y después a convertirse en hijos de Dios, discípulos de Cristo. Por lo tanto, cuando hablamos de llamado, podemos referirnos a un llamado en particular dentro de los ministerios que la Biblia dice que hay: misioneros, pastores, evangelistas. Pero también cada uno de nosotros entramos dentro de la categoría de personas llamadas a salvación, a transformación y a una vida de discipulado. Por lo tanto, cuando yo te quiero hablar de no menospreciar tu llamado, me refiero a no menospreciar el llamado que Dios te ha hecho para convertirte en su hijo y para ser su templo y para convertirte en un portador de su presencia. Cuando hablamos de llamado, también hablamos del llamado que Dios le ha hecho a todos los hijos de Dios para convertirse en sacerdotes que ministran la presencia de Dios. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Cuando hablo de llamado, también me refiero al llamado que Dios le hace a todas las personas que deciden seguir a Jesús para convertirse en sacerdotes. El profeta le hablaba de frente al pueblo porque traía el mensaje de Dios. Pero el sacerdote le hablaba de espaldas al pueblo porque era el que mediaba o ministraba la presencia de Dios. Era aquel que tenía acceso a la presencia de Dios, que ministraba los oficios en el templo, como las ofrendas, como la oración, como mantener los inciensos prendidos en el Antiguo Testamento y todo eso. Desafortunadamente, al no entender que todos hemos sido llamados a vivir una vida sacerdotal, vemos una consecuencia en las iglesias. Vemos iglesias con síntomas de apatía, vemos iglesias con síntomas de aburrimiento, vemos iglesias cansadas porque desafortunadamente hemos visto que las personas
han hecho de los cristianos dos categorías. Los cristianos como normales, los cristianos congregacionales, los cristianos que asistan a la iglesia, pero están los super cristianos, ¿verdad? Los líderes, los que han sido llamados a predicar, a ministrar, a liderear, a llevar una vida como en santidad. Y desafortunadamente, cuando no entendemos esta idea del llamado a todos para el sacerdocio en Cristo, se traduce en que tenemos a veces iglesias cansadas, desanimadas, iglesias con apatía, porque la gente ha hecho dos categorías de cristianos: los cristianos normales, los que pueden seguir viviendo con un pie en el mundo y un pie en Cristo, los cristianos tibios y los supercristianos. Y eso significa entonces que dentro de la iglesia solamente algunos pocos están soportando el peso del ministerio. Y cuando tú pones a 4 personas a cargar una pieza de 50 kilos, ¿verdad? El que cargue más peso de esa pieza es el que se va a cansar más. Los que no sean tan diligentes en soportar ese peso le van a cargar el peso a los otros. Por lo tanto, cuando hablamos de llamado, hablamos de un llamado que Dios hace a todos sus hijos para vivir una vida sacerdotal, en consagración, en santidad, en responsabilidad, ¿sí? En comunión con el Señor. Pero a veces, desafortunadamente, hemos visto que los cristianos hacen de la vida cristiana dos categorías, y eso se traduce en iglesias cansadas, apáticas, porque a veces el peso ministerial, que significa aconsejar, discipular, liderear, solamente recae sobre algunos pocos. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Solamente unos pocos son los que están haciendo el trabajo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizá otros se consideran como cristianos normales, y ese trabajo es para los cristianos super cristianos, ¿no? Pero nosotros somos de categoría como menor, de un nivel inferior, ¿verdad? Esto no puede ser más contrario a lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Esto se refleja cuando vemos iglesias con tibieza, estancadas, cansadas, porque el peso ministerial que debería ser cargado entre todos de forma unánime, y que exige cosas como aconsejar, discipular a otros, servir, enseñar, orar, solamente está recayendo sobre unos pocos, porque los otros se consideran cristianos de menor categoría, que no están obligados a tanto compromiso como los super cristianos. Pero esto no puede estar más contrario a la enseñanza de Jesús para su iglesia. Esto puede ocurrir por diferentes razones. Hoy quiero hablarte de una de las razones del por qué sucede esto dentro de la iglesia. Cristianos que están menospreciando su llamado, y por lo tanto también están menospreciando a Dios, que los ha llamado a vivir una vida en consagración y santidad. ¿Por qué podemos estar experimentando iglesias con apatía, con cansancio, con estancamiento? Porque tenemos cristianos que están menospreciando la presencia de Dios y su llamado. Cristianos que menosprecian la cruz de Jesús, cristianos que menosprecian su salvación, cristianos que menosprecian su llamado sacerdotal y viven restándole valor a lo que Dios ha hecho por ellos. Viven restándole importancia a la vida del discípulo. Viven quitándole importancia a una vida de integridad y de santidad delante de Dios. Como que la santidad es para los super cristianos, pero los cristianos del montón, ¿verdad? Decía mi mamá que hay que los del montón, era una frase que utilizaba ella. No estamos comprometidos a esa santidad, a ese compromiso. Esa es para la categoría de super cristianos. ¿Y por qué? Porque tenemos personas que están viviendo con un menosprecio por la presencia de Dios. Y hoy quiero concentrarme en una historia que está en la palabra de Dios, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo varios pasajes del primer libro de Samuel, capítulo 1 en adelante. Quiero hablarte sobre esta historia, sobre qué sucede cuando el pueblo de Dios, representado por Israel en la Biblia, representado hoy por nosotros, qué sucede cuando el pueblo de Dios vive menospreciando a Cristo, su sacrificio y el llamado que Dios le ha hecho. ¿Qué sucede cuando los hijos de Dios menospreciamos el sacrificio de Jesús
y la presencia de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 3. Estos 3 versículos nos ponen un poquito en contexto y nos hablan de 2 familias en una situación muy particular que quiero hablar el día de hoy. Primero de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Ahí está la primer familia que aparece en esta historia. Cada año, Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Ahí está la otra familia. Esta historia comienza con 2 clases de familia. Elcana, Eli, Ofni y Finés, sus hijos, Elcana, Ana y Penina. 2 familias que comienzan esta historia. El libro de Samuel es un libro muy interesante porque se encuentra en una época muy particular del pueblo de Israel. Acaba de terminar el libro de los jueces. Encontramos el libro de los jueces, encontramos el libro de Ruth y encontramos el primer libro de Samuel. Hasta ese tiempo en el pueblo de Israel no había rey. No conocían ellos la monarquía, no se había establecido ningún rey hasta ese tiempo. Únicamente el Señor se manejaba a través de profetas y a través de los jueces que aparecen en el libro de jueces. Uno de los más famosos, Sansón. Sansón fue un juez muy famoso. Otoniel fue otro juez también, ¿verdad? Pero hasta ese momento no había rey en Israel, únicamente los jueces. La condición del pueblo de Israel en este momento era algo muy particular. El pueblo de Israel caminaba con Dios, adoraba a los ídolos falsos, caía en una decadencia espiritual. El Señor levantaba un juez, los volvía a reconciliar con él y restablecía la adoración a Jehová. Y después el juez moría, el pueblo de Israel volvía a caer en la idolatría y en la decadencia espiritual. El Señor volvía a levantar otro juez, ¿verdad? Y los volvía a restituir otra vez, y el juez moría y otra vez el pueblo volvía a decaer. El contexto de esta situación es: el pueblo se levanta, cae, se levanta un juez, muere el juez y el pueblo de Dios vuelve a caer, como una especie de círculo vicioso que se estaba viviendo en esa época. Por lo tanto, encontramos 2 clases de familias en este libro. ¿Por qué son importantes las familias en estos libros? Son importantes porque estas familias representan, ¿sí? Son importantes porque estas familias representan a la categoría de personas dentro del pueblo de Dios. Son importantes estas familias porque representan una condición en esos años muy similar a la de hoy. Mientras Elí y sus hijos vivían menospreciando la presencia de Dios y su llamado sacerdotal, encontramos a una familia de Elcana y Ana viviendo honradamente y siendo fieles a Dios. En el contexto del primer libro de Samuel encontramos 2 clases de personas: los que menosprecian la presencia de Dios, los que viven menospreciando su llamado sacerdotal, y otro grupo de personas que se mantienen fieles obedeciendo a Dios. Esto sucedía en esa época y no es algo muy diferente a lo que encontramos hoy dentro de las iglesias. Personas siendo fieles a Dios, personas manteniéndose en su relación con Dios, y otro grupo de personas menospreciando la presencia de Dios. La familia de Elcana representa esta clase de personas. Ofrecían sacrificio año tras año, se mantenían en los caminos de Dios, se mantenían obedeciendo al Señor, se mantenían en su relación con Dios. La familia de Elí y sus hijos, Ofni y Finés, son la clase de personas que menosprecian a Dios, menosprecian su palabra. La Biblia los llama sinvergüenzas, la Biblia los llama blasfemos, la Biblia los llama que menosprecian la presencia de Dios. Imagínate qué triste es ver que el registro de tu familia quedó en la Biblia bajo la categoría de sinvergüenzas, blasfemos y menospreciadores de la presencia de Dios. Esa era la clase de familia de Elí y de sus hijos.
y la clase de familia del Cana y su esposa, ¿verdad?, eran fieles y temerosos de Dios. Nada muy diferente a lo que sucede hoy dentro de las congregaciones. Y yo te pregunto, ¿qué clase de familia eres tú? ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿De los de Elí, Ofni y Finés o los de Elcana y Ana? ¿Qué clase de familia eres tú? Lo que sucedía en esos años, se describe en el libro de los Jueces muy claramente, Jueces 17:6. ¿Cómo describimos la situación de ese momento? ¿Por qué había decadencia espiritual? ¿Por qué hay decadencia espiritual en las familias? ¿Por qué hay decadencia espiritual en las iglesias? ¿Por qué hay decadencia espiritual en las sociedades? ¿Sabes por qué hay decadencia espiritual en esa época? ¿Sabes por qué hay decadencia espiritual al día de hoy? Esta frase se describe, está en el libro de los Jueces más de 7 veces. En esos días Israel no tenía rey, por lo tanto no tenía gobierno. Cada uno hacía, ¿qué hacía? Lo que le parecía correcto. ¿Según quién? Según su criterio. 7 veces se repite esta frase en el libro de los Jueces. Es la condición que describe el contexto de la época de Samuel y de la época de Ruth y la época de los jueces. Si tú has leído el libro de Ruth, te darás cuenta que es un libro que habla sobre una mujer viuda, su nuera, y una época de mucha hambre, que tienen que moverse a otro país para buscar comida. ¿Qué sucedía en esa época? Cada quien hacía como mejor le parecía. Cada quien se dirigía conforme a su propio criterio. Cada quien vivía como le parecía que era correcto vivir, porque la gente vivía sin un gobierno. Nada muy diferente a lo del día de hoy. Personas que adoran a Dios y que temen a Dios, y personas que menosprecian a Dios. Gente viviendo conforme a la voluntad de Dios y gente viviendo como mejor le parece. Haciendo, dice un dicho, ¿verdad?, haciendo como Dios le daba a entender, pero no es así, porque si Dios le daba a entender, haría las cosas bien. Más bien haciendo como mejor le parecía, viviendo en base a su propio criterio. Este pasaje describe la condición contraria de lo que Dios esperaba para su pueblo. Dios espera que su pueblo viva según el criterio de Dios y su palabra. Amén. ¿Qué es lo que espera Dios de ti y de mí como su pueblo? Que vivamos según el criterio de Dios y de su palabra. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Pero la decadencia espiritual viene cuando empezamos a vivir según nuestro propio criterio, según lo que consideramos nosotros que es mejor. Pero esto es contrario a la voluntad de Dios, porque Dios quiere que vivamos según el carácter de Dios y su palabra. Eso era la diferencia entre el pueblo de Dios y otra nación. Las otras naciones vivían conforme a su idea equivocada de Dios, porque fíjate que la Biblia dice, no te hagas imagen de Dios. ¿Sí dice así la Biblia? Pero no solamente está hablando de hacerse estatuas, no solamente está haciendo la Biblia referencia a hacerse imágenes de yeso. Dice, no te hagas en la mente imágenes equivocadas de Dios. No te hagas en la mente imágenes equivocadas de Dios, porque a veces tenemos un Dios Frankenstein. ¿Sí sabe cómo era Frankenstein? El doctor Frankenstein hizo a Frankenstein. ¿Y cómo lo hizo? Agarrando partes ¿de dónde? De cadáveres, de un montón de lugares. Y a veces la gente se hace imágenes de Dios, no de yeso, sino imágenes mentales de Dios, de Frankenstein. Toma poquito de la Biblia, pero toma poquito de su criterio, pero también le llama la atención otras cosas, según su necesidad, según su herida del corazón. Y tenemos un Dios compuesto, no según la palabra, no según la escritura, sino un Dios formado de diferentes piezas y partes según nuestro criterio. Básicamente los cristianos tenemos que aprender a vivir bajo la pregunta, ¿qué determina la Biblia y el carácter de Dios sobre este comportamiento? ¿Cómo debe de vivir el pueblo de Dios? El pueblo de Dios debe de vivir bajo la pregunta, ¿cómo determina la Biblia y el carácter de Dios este comportamiento? Esto que estoy haciendo, ¿cómo se ve a través del carácter de Dios y su palabra? Porque si no estoy tomando en cuenta el carácter de Dios ni la Biblia para tomar decisiones, entonces estoy viviendo según mi propio criterio. Y eso es el primer paso para la decadencia espiritual. ¿Tiene sentido lo que le estoy hablando el día de hoy?
Ahora déjame decirte que esta semana Dios habló bien fuerte a mi corazón con este mensaje. Y nunca digo esto, ¿verdad? Porque no me parece muy sensato vivir bajo esta idea, pero esta semana fue una realidad. Y la realidad de esta semana es que yo iba a predicar de otra cosa. Pero en cuanto empecé a leer esta historia y empecé a leer esto, fue como sentir el peso de Dios sobre mi corazón, es decir, necesitamos entender este mensaje. El pueblo de Dios debería de vivir determinado bajo la pregunta: ¿cómo el carácter de Dios evalúa esta situación? Si no tomo en cuenta la palabra de Dios, si no tomo en cuenta el carácter de Dios, entonces voy a tomar una decisión en base a mi propio criterio. Y eso es el primer paso para la decadencia espiritual, porque el libro de los Jueces nos pone en contexto con la frase: en ese tiempo estaban como estaban porque cada quien hacía como mejor le parecía. ¿Qué sucede cuando una iglesia empieza a vivir como mejor le parece? ¿Qué sucede cuando una iglesia empieza a vivir conforme su propio criterio, su propio entendimiento? Es otra forma de describir a un pueblo que menospreciaba a Dios viviendo según su propio criterio, haciendo lo que mejor le parecía según su propio entendimiento. Esto se traduce en una época de decadencia espiritual. Había una decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Ahora, en todo momento de la historia, cuando se presenta una decadencia espiritual, cuando viene una decadencia en el pueblo de Dios, siempre Dios utiliza al remanente. Usted ha leído esa palabra en la Biblia, constantemente suena la palabra el remanente. ¿Qué es el remanente? El remanente es un grupo de personas que se mantienen temerosas de Dios, fieles a Dios, mientras la mayoría se mantiene en decadencia espiritual, viviendo como quiere, viviendo según su propio criterio. ¿Cómo estaba la condición de la familia de Elí, Ofni y Finés? Cada vez que leo el nombre de Ofni y Finés, me imagino la caricatura de esos que tienen como la cara de triángulo. ¿Los ha visto? Phineas y Ferb se llaman, ¿verdad? Digo, no lo sacarían de aquí, ¿verdad? Serán Phineas y Ferb, pero no. Estos eran malvados y perversos. ¿Cómo era la condición espiritual del pueblo de Israel en ese momento? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 17. Fíjate bien. Dice: ahora bien, porque el capítulo 1 y la mitad del 2 cuentan la vida de Elcana y Ana, la familia temerosa de Dios. Pero el capítulo 2, verso 12, con la frase eslabón diciendo ahora bien, ahora nos va a presentar la otra cara de la moneda. Ya cuando tómate el tiempo de leerlo, capítulo 1 y 2 dan la primera cara de la moneda. Una familia fiel y temerosa de Dios. Y luego dan la otra cara en el verso 12 diciendo ahora bien, los hijos de Elí eran unos ¿qué? Unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto, verso 13 por favor, que no le tenían respeto ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor, grabes esa frase en su corazón, tenedor, ahorita voy a decir por qué. Enviaban a un sirviente con un tenedor, ¿sí?, grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún no se cocía. Y la ley decía que el sacerdote podía tomar del sacrificio, pero tenía que dejar primero que la carne se consumiera de la grasa. Cuando se consumiera la grasa, el sacrificio estaba listo para ser tomado por el sacerdote, ¿sí? El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Lo exigía, ¿sí? Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Verso 15. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, fíjate bien lo que le respondía el hombre: toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa. Fíjense lo que estoy leyendo, porque esto va a ser a donde quiero llevarte el día de hoy. Toma todo lo que quieras. El sirviente llegaba con un tenedor y exigía que le dieran la carne antes de que fuera consumida en el altar. El hombre le decía: espera, toma todo lo que quieras, o sea, es para ti, la ley dice que lo puedes tomar, tú eres el sacerdote, tú puedes tomar de esto, solo espera que se queme la grasa.
solamente espera que Dios tome lo suyo. Le estaba diciendo el hombre, solo espera que Dios tome lo suyo. Fíjate, hasta ahí quiero ir yendo. El sirviente insistía, no, dámelo ahora o lo tomaré por la fuerza. Último, así que el pecado de estos jóvenes, ¿cómo era? Muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Era una condición muy seria delante de Dios. Eran sinvergüenzas, menospreciaban la presencia de Dios, menospreciaban su llamado sacerdotal, eran negligentes en la vida que Dios les había instituido que deberían de vivir, exigían la carne del altar y le robaban a las personas el sacrificio que llevaban para ser quemado en el altar. Más adelante, Elí trata de reprender a sus hijos y les dice en el verso 23, 1 Samuel 2:23, Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. Elí, el padre, les dice, he oído lo que ustedes están haciendo, y les hace una pregunta: ¿por qué siguen pecando? ¿Por qué siguen viviendo de esa forma? ¿Por qué están menospreciando su llamado, la presencia de Dios? ¿Por qué están menospreciando a Dios? ¿Por qué siguen pecando? Más adelante también el Señor, por medio de un profeta, le empieza a decir a Elí: elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fueran mi sacerdote. 1 Samuel 2:28, para que ofreciera sacrificio sobre mi altar. El profeta viene con Elí y le dice: Elí, traigo una profecía de parte de Dios, y le dice: yo elegí a tu familia, yo elegí a tu antepasado Aarón para que se convirtieran en mis sacerdotes, para que ofrecieran sacrificios sobre mi altar. Yo te elegí para que quemaras incienso, que es otro símbolo de la oración. Yo elegí a tu familia para que vistieran el chaleco sacerdotal, para que se revistieran de santidad cuando me servían. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Le dice el profeta Elí. El profeta a Elí le dice: ¿por qué estás menospreciando mi palabra, mi presencia, y le estás dando mucho más honor a tus hijos? Pues tú y ellos se han engordado con lo mejor de las ofrendas, de la carne que llevaba la gente. Se han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué han hecho con los sacrificios? ¿Se han qué? Engordado. Fíjese los detalles, la actitud del tenedor. ¿Por qué sigues pecando? Toma todo lo que quieras, pero deja que se consuma la grasa, ¿sí? ¿Por qué menosprecias mis sacrificios? ¿Por qué te has engordado con lo que yo te he dado? Le dice el Señor a Elí. Dios nos recuerda que todos los que estamos en Cristo, de la misma forma que Elí y sus hijos, hemos sido llamados a vivir una vida sacerdotal. Por eso comencé con esa introducción. No hay categorías de cristianos. No hay categorías de cristianos. Todos hemos sido llamados a vivir una vida sacerdotal, de sacrificio, de santidad, de responsabilidad, de servicio, de consagración. Todos, ni el pastor ni los líderes están menos comprometidos que tú a vivir esta vida. Esto no puede ser más contrario al evangelio ni a la idea que Cristo tenía de su iglesia, amados. Esto no puede ser más contrario a la idea de iglesia en la Biblia, porque ¿sabes cuál es la diferencia entre la iglesia cristiana y la iglesia tradicional? Que la iglesia tradicional dice que solamente el que está arriba del altar, con una vestimenta exclusiva, con una imposición de manos exclusiva, es el único que tiene derecho y acceso a la presencia de Dios. Los demás que están entre las bancas son una categoría inferior de cristianos. Solamente el que tiene su ropa santificada es el que tiene acceso al lugar santísimo para tomar ahí el vino y la copa, y es aquel que se mantiene allá. La iglesia tradicional durante muchos años predicaba la palabra de Dios en latín, en lugares donde hablaban otro idioma. Lo predicaban de espaldas al pueblo. Por eso la gente se mantenía en ignorancia, y si tú te dabas a la tarea de conseguir una Biblia para poderla entender, ¿qué te hacían? Te mataban. Porque solamente el sacerdote de la iglesia tradicional tenía acceso a la presencia de Dios.
¿Por qué no tenemos aquí un lugar santísimo? ¿Por qué no tenemos un lugar exclusivo? Porque la iglesia se compone de un conjunto de familias sacerdotales. Todos estamos comprometidos a lo mismo. En el Antiguo Testamento, solamente la familia de Aarón era la que había sido convocada al sacerdocio. En el Nuevo Testamento, en primera carta de Pedro, capítulo 2:9, primera de Pedro 2:9, dice: pero ustedes no son así. Anteriormente Pedro viene diciendo que la gente del mundo vive según su propio criterio. La gente del mundo que no tiene a Dios vive según su propio entendimiento, hace lo que quiere, vive como quiere, vive según como su corazón entenebrecido le da a entender. Pero Pedro dice: pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? El pueblo de Dios. Ustedes no son así. Ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. El apóstol Pedro dice: lo que fue exclusivo para algunos en el Antiguo Testamento, dice ahora Cristo lo ha abierto para nosotros, y ustedes no son así. Ustedes no deben de vivir conforme a su propio criterio. Ustedes no viven según su propio entendimiento les dé a entender. Ustedes, como pueblo de Dios, tienen que vivir bajo la primicia de cómo mi vida se ve influenciada por el carácter de Dios y la palabra de Dios para mis decisiones. El apóstol Pedro dice: amados, ustedes no son así. Ustedes son una nación de sacerdotes escogida por Dios para vivir consagrados en santidad, para vivir en comunión con el Señor. Los hijos de Elí estaban menospreciando los sacrificios de los animales. El Señor le dice, el profeta de parte de Dios le dice a Elí: ¿por qué están menospreciando mis sacrificios? ¿Por qué están menospreciando las ovejas? ¿Por qué están menospreciando los toros que la gente lleva para sacrificar en el altar? ¿Por qué menosprecian mis sacrificios? Lo que ustedes están haciendo, le dice el profeta a los hijos de Elí, es una falta gravísima delante de Dios. Es algo perverso lo que están haciendo ustedes, menospreciando el toro, el cordero, el cabrito que se pone ahí en el altar. Lo están menospreciando. Ahora, el cordero, la oveja, la paloma o el toro que la gente en el Antiguo Testamento llevaba al altar no era más que una sombra de la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Esos animales no eran más que una sombra de lo que el verdadero Cordero, el Hijo de Dios, iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Todo el Antiguo Testamento tiene sombras de la persona de Cristo, tiene símbolos de Cristo que se cumplen perfectamente en la persona de Jesús. Por lo tanto, los sacrificios en el altar que ofrecían Elí y sus hijos solamente eran una sombra de lo que Jesús, el Cordero de Dios, iba a hacer en la cruz. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Pero aún así, Dios le dice a Elí y sus hijos: estás menospreciando mis sacrificios, y eso es gravísimo. Y eso que solamente era una sombra. Hebreos capítulo 2, verso 3. Hebreos 2, 3. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Si el pecado de Elí y sus hijos fue tan grave, y eso que los corderos solamente eran una sombra de Cristo, Hebreos dice: ¿qué podemos esperar nosotros si vivimos menospreciando el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz? ¿Qué podemos esperar entonces nosotros si menospreciamos lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario y en la cruz de Jesús? ¿Qué nos espera a nosotros si de forma consciente rechazamos el sacrificio de Dios puesto en la persona de Cristo Jesús y seguimos viviendo como queremos? ¿Qué nos espera a nosotros que nos llenamos la boca de decir que somos cristianos, pero nuestra vida y nuestras actitudes demuestran que estamos menospreciando, y discúlpeme la expresión, amado, pero también pisoteando la sangre del Cordero, porque estamos menospreciando el sacrificio de Dios? Si eso le sucedió a Elí y sus hijos, la carta a los Hebreos dice: si todo eso fue una sombra, si todo eso fueron símbolos de Cristo, amados, ¿qué nos puede esperar a nosotros si vivimos menospreciando a la persona de Cristo? Viviendo como quieres,
repitiendo los mismos hábitos y conductas de la vida pasada, mintiendo, engañando, rechazando la santidad que Dios quiere que vivas en tu vida, teniendo una vida oculta, teniendo una vida escondida delante de los demás, porque a Dios no lo engañas. ¿Qué nos espera a nosotros si estamos menospreciando la vida el sacrificio de Jesús? ¿Qué sacrificio se va a ofrecer por nosotros si el mayor sacrificio ya se ofreció y fue el Hijo de Dios y lo vives menospreciando? ¿Qué podemos esperar entonces nosotros? Las personas viven menospreciando a la persona de Jesús y su sacrificio, menosprecian su salvación. La carta a los Hebreos en el capítulo 2, el énfasis de ese capítulo es: cuida, atesora la salvación tan grande que Jesús te ha entregado a través de su sacrificio. No descuides tu salvación, no vivas la vida como si Dios ya te hubiera rescatado y nunca vas a perderte del camino. No vivas orgullosamente. Cuida la salvación como un tesoro. Cuida el sacrificio de Jesús por tu vida, cuídalo como el tesoro más importante de tu vida, porque ¿qué te espera si tú menosprecias a Dios, la presencia de Dios y la persona de Jesús de esa manera? Menospreciamos nuestro oficio sacerdotal, y con él, cuando menospreciamos nuestro oficio sacerdotal, con él menospreciamos la vida de oración, menospreciamos la santidad. A los cristianos hoy en día no les gusta que les hablen de santidad. No les gusta que se les llame la atención conforme a actitudes que no son de acuerdo al carácter de un cristiano. Y lo que hacen es mejor vivir en la mentira, vivir en lo oculto. Pero estamos menospreciando nuestro oficio sacerdotal, y el sacerdote, si algo tenía que hacer el sacerdote, era vivir en santidad. El libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, tiene un montón de simbologías respecto a la santidad. El sacerdote tenía que llegar, tenía que bañarse todo su cuerpo con un agua especial ahí del templo, tenía que ponerse una ropa interior blanca que vistiera todo su cuerpo interiormente, tenía que ponerse por encima otra vestimenta blanca, tenía que ponerse un chaleco con unas piedras preciosas, tenía que ponerse una especie de efod, un gorro que decía apartado o santo para el Señor, o santidad de Dios, decía esta placa de oro. No tenía que acercarse a lo muerto, no tenía que acercarse a lo impuro, no tenía que acercarse a lo enfermo, tenía que mantenerse consagrado y en pureza a Dios para entonces llegar a la presencia de Dios, porque si el sacerdote se le hacía fácil menospreciar su llamado sacerdotal y no cumplía con una de las reglas, el sacerdote, entrando a la presencia de Dios, caía fulminado, muerto, y nadie lo podía sacar de ahí. Lo que hacía el sacerdote es que se amarraba unos cascabeles en la punta de la vestimenta, y los otros sacerdotes que estaban detrás del velo, si de repente ya no escuchaban los cascabeles moverse, daban por hecho que el sacerdote había menospreciado su santidad, había caído muerto, y con la cuerda que lo habían amarrado el tobillo, lo jalaban para sacarlo del lugar santísimo de la presencia de Dios. Todo lo que está en Levítico, todo lo que está en Deuteronomio, que gira alrededor de la exclusividad del sacerdocio, no es más que una sombra de lo que ahora nosotros somos en Cristo Jesús, amado. Pero a veces hemos divorciado al Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. Hemos menospreciado al Dios que consumía vidas con un soplo de su boca, y hemos hecho una imagen romántica de Jesús del Nuevo Testamento. ¿Y eso en qué se ha traducido? Se ha traducido en cristianos que no les interesa la verdad, la santidad, la integridad, la consagración, que no tienen miedo a la crítica, que no tienen miedo al chisme, que no tienen miedo a pecar en lo oculto, porque mientras la gente no se entere, parece que Dios no se va a enterar. Hemos hecho una imagen romántica de Jesús, hemos despreciado al Dios que es fuego consumidor del Antiguo Testamento, y nos hemos perdido de la riqueza y de la enseñanza que hay en la Biblia de la vida sacerdotal que tú y yo hemos vivido, o tenemos que vivir, más bien, que tenemos que aprender a vivir. Si me ayuda Rafa con el teclado, por favor. La pregunta de Elí a sus hijos es la pregunta de un padre desesperado diciéndole a sus hijos. Elí, en 1 Samuel 2:23, Elí va con sus hijos y les dice: hijos, ¿por qué siguen pecando? Cuando leí esta pregunta, pienso que es la misma pregunta que Dios nos quisiera hacer a muchos de nosotros. Hijo, ¿por qué sigues pecando?
¿Por qué sigues viviendo de la misma manera? Elí, con un corazón de padre, pues yo creo que con temor, con dolor. Elí pecó de ser un padre pasivo y de no ponerle un límite a sus hijos. Por la situación en cómo se desenvuelve, parece que Elí no fue lo suficientemente firme para ayudar a sus hijos a enderezar su camino. Se ve que los regaña y se ve que les llama la atención, pero por la forma en que se desarrolla la historia, parece que Elí fue negligente y fue un padre pasivo. Pero sí era un padre que le dolía la condición de sus hijos. Y con esta pregunta en el verso 23 del capítulo 2 les dice: ¿por qué siguen pecando? Al leer esto pienso, ¿no será la misma pregunta que Dios nos quiere hacer a nosotros el día de hoy? Bueno, hijo, ¿por qué menosprecias lo que yo he hecho por ti? ¿Por qué menosprecias la santidad a la que yo te he llamado? ¿Por qué menosprecias la vida sacerdotal a la que yo te he consagrado? ¿Por qué sigues pecando? Continúa diciendo este padre angustiado, reflejando quizá un poco el corazón de Dios hacia su iglesia: si alguien peca contra otra persona, verso 25, capítulo 2, Dios puede mediar por él culpable. Él iba con sus hijos y les dice: ¿por qué siguen pecando, hijos? He escuchado lo que la gente está diciendo, he escuchado lo que están haciendo, que le están robando a la gente sus sacrificios que llevan al altar, que están seduciendo a las mujeres que llegan a ofrecer sacrificio al templo. Eso hacían los hijos de Ofni y Finés. Decía que llegaban las mujeres a ofrecer sacrificio y las seducían. Posiblemente hasta habían hecho del lugar de encuentro, que era el tabernáculo, que era el altar, habían hecho del altar una especie de prostíbulo. Y la prostitución en el Antiguo Testamento es una palabra que Dios utiliza para decadencia espiritual. Habían hecho de la presencia de Dios un lugar de prostitución, de hurto, de menosprecio. Se comportaban como sinvergüenzas, como blasfemos. Y Elí les dice: ¿por qué siguen pecando, hijos? Si un hombre peca contra un hombre, Dios puede mediar a favor del culpable, dice Elí. Pero si alguien peca contra el Señor, quédate esta pregunta en tu corazón: ¿quién podrá interceder? Elí llega con sus hijos y les dice: hijos, nosotros estamos para ser mediadores entre el pueblo y Dios, y fíjate cómo te estás comportando. Elí llega con sus hijos y les dice: hijos, nosotros fuimos llamados por Dios para ser mediadores de la presencia de Dios, para mostrarle el camino a la gente hacia Dios, pero estamos totalmente confundidos y perdidos. Y si pecamos contra un hombre, Dios puede mediar, pero si pecamos contra Dios, ¿quién puede mediar a nuestro favor? Dice Elí. Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. El Señor ya había decidido quitarles la vida. ¿Cuál es la consecuencia de una vida sin vergüenza? ¿Cuál es la consecuencia de una vida que menosprecia la presencia de Dios, la santidad y el sacrificio de Jesús? Primera de Samuel 3:1. Quiero darte unas consecuencias de lo que sucede si vivimos menospreciando nuestro llamado al sacerdocio. Primera de Samuel 3:1. Mientras tanto, mientras Elí y sus hijos, mientras un grupo de gente se dedica a menospreciar a Dios, mientras un grupo de gente menosprecia su llamado sacerdotal, mientras un grupo de cristianos viven tibiamente, viviendo como ellos quieren, mientras un grupo de cristianos ha hecho de Dios una religión muerta y sin vida, mientras unos viven de esa forma, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Mientras unos hacen como Ofni y Finés, otros se mantienen fieles a Dios. Mientras unos viven de esa forma, como lo que acabo de describir, otros viven fieles a Dios. Ahora bien, en esos días, ¿qué sucedía en esos días? Lea conmigo: los mensajes del Señor, ¿cómo eran? Escasos. Y las visiones eran poco comunes. Fíjate el contexto de la historia. En ese tiempo no había gobierno, cada quien vivía como mejor le parecía. Primera frase del contexto. Segunda frase del contexto: en ese tiempo las visiones y los mensajes de Dios eran escasos y eran poco comunes.
El resultado de vivir menospreciando la presencia de Dios y nuestra vida sacerdotal en tibieza es que vivimos una vida extraviada donde la voz de Dios empieza a ser cada día más escasa, donde la voz de Dios empieza a escasear, donde la visión para la vida empieza a ser cada vez más confusa. La gente no sabe cómo vivir, no sabe para qué vive, porque la voz de Dios empieza a ser escasa. Este extravío es una vida descarriada, una mente atrapada en su propio criterio, que lo lleva por malas decisiones y estancamiento. Elí tenía una mente extraviada porque estaba haciendo más por sus hijos, estaba haciendo más por el pecado de sus hijos que por las cosas que Dios le estaba demandando. Un padre negligente que tiene la mente extraviada y que no puede ver que sus hijos están yendo directo al infierno porque el amor que tiene por ellos es distorsionado y está menospreciando la presencia de Dios. Por lo tanto, la voz de Dios empieza a escasear. Y no es que Dios no quiera hablar, no es que el mensaje de Dios no esté presto para nosotros, sino, ¿sabes qué? Nuestro corazón se ha endurecido a la voz de Dios. Hemos perdido sensibilidad a la voz de Dios. ¿Por qué Dios no me habla?, preguntan algunos. Más adelante, Samuel, que representa a los que sí se mantienen fieles, empieza a escuchar la voz de Dios, pero no la distingue. Samuel le dice Dios. Samuel no sabía que era Dios, y 3 veces va con Elí a decirle: Señor, ¿me hablaste? Hasta la tercera vez Elí le dice: no soy yo el que te está hablando, es Dios el que te está hablando. A la próxima vez que te hable Samuel, tienes que decirle: habla, que tu siervo escucha, y quédate en tu lugar. ¿Por qué Dios no me habla?, preguntamos algunos. ¿Sabes por qué Dios no te habla? Porque Dios le habla a los siervos, no a los amos y señores de su propia vida. Dios le habla a los que tienen la actitud de decir: habla, que tu siervo escucha. Pero si tú te crees dueño de tu propia vida, si tú eres el Señor de tu propia vida, Dios no le habla al amo, Dios le habla al siervo. Samuel estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios, y Elí le dice: acércate a Dios con la actitud de siervo. Pero como tú has vivido según tu propio criterio, tú eres el amo y Señor de tu vida. Por lo tanto, no te quejes que Dios no te habla, porque Dios le habla al siervo, no al amo y Señor. Somos confundidos y creemos que porque otros se sienten bendecidos por nosotros, estamos bien con Dios. Otro síntoma que nos puede confundir de estar menospreciando la presencia de Dios. 1 Samuel 2, 20 y 21. La condición de Elí no era buena. La condición de los hijos de Elí no era buena. Había decadencia espiritual, eran sinvergüenzas, blasfemos, y vivían menospreciando la presencia de Dios. Y en 1 Samuel 2, 20, 21 dice: antes de que ellos regresaran a su casa, se refiere a Elcana y su esposa, antes de que Elcana y su esposa regresaran a su casa, Elí, ¿qué hacía Elí? Los bendecía. Bendijo a Elcana y bendijo a su esposa. La condición de Elí no era buena. La condición de su oficio sacerdotal no era buena. Su corazón no estaba bien. Su relación con Dios no estaba bien. Pero dice que Elí bendijo a Elcana y su esposa, diciendo que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este. Porque la familia de Elcana y Ana es la familia que consagra a sus hijos a Dios. Y Elí les dice: que Dios te bendiga dándote más hijos, para que tome el lugar de este que has consagrado a Dios. Entonces el Señor bendijo a Ana. ¿Sabes cuál es el asunto? Que como tú sigues viendo que algunas personas se bendicen por tu persona, tú has llegado a creer que entonces Dios ha pasado por encima de tu pecado. Tú vives una vida de pecado en lo oculto. Tú vives una vida con cosas que no están bien delante de Dios. Tú has menospreciado tu santidad, has menospreciado la presencia de Dios y el sacrificio de Jesús en tu vida. Pero como tú ves que otras personas te dicen que la sigues bendiciendo, les puedes enseñar a otros, puedes discipular a otros, puedes orar por otros, y te dicen que tu oración o tu vida les bendice, tú crees entonces que tu pecado Dios lo ha pasado por alto. Y yo veo en la vida del Cana, en la vida de Elí, que es un síndrome de muchos cristianos. Como siguen viendo que su vida bendice a otros, creen entonces que los pecados que tienen en lo oculto Dios no los está tomando en cuenta. Pero estás muy equivocado. Dios bendice a otros a través de tu vida porque Dios es grande en misericordia y en paciencia, pero no porque tu condición no esté bien.
La oración de Elí bendecía a las personas. Sus hijos no estaban bien, su corazón no estaba bien, su ministerio no estaba bien, su vida personal y su relación no estaban bien, pero seguía bendiciendo a otros. Pero eso no es señal de que Dios estuviera pasando por alto su pecado. No te confundas. No te confundas. Estar dentro del ministerio, sirviendo, liderando a otros, no significa que no estés menospreciando a Dios, su santidad o tu oficio sacerdotal. Simplemente nuestro Dios es grande en misericordia y paciencia. Pero no tomes esto como señal de que a Dios no le esté importando el menosprecio de tu santidad. ¿Se acuerda del tenedor que le dije que guardara ahí? Ya hace hambre. Hablando de tenedores, pero hambre de la presencia de Dios. Amén. Dice que los hijos de Elí mandaban al sirviente para meter el tenedor en el altar, ¿sí? Eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales y vivían con un corazón y una actitud en forma de tenedor. Nos acercamos al altar de Dios con manos de tenedor, exigiendo que se nos dé lo que pedimos, que nos sean suplidas nuestras necesidades, que se nos atienda, que se nos aconseje, que se nos dé lo mejor. Exigimos mejor servicio, exigimos mejor atención, exigimos oración, exigimos. Nos acercamos al altar y venimos a la iglesia a veces con un corazón de tenedor, como los hijos de Elí. ¿Cómo? Exigiendo. Dame, tomar para sí. Yo quiero que me den, quiero que hagan, quiero que me atiendan, quiero que hagan. Y las reuniones de varones, pastor, y las reuniones de mujeres, pastor, y no va a tener esto, y no van a tener lo otro, y no van a hacer eso, y no van a hacer aquello, como un tenedor. Porque llegamos al altar con el síndrome de los hijos de Elí, de tenedor, exigiendo que se nos dé, exigiendo que se nos dé. Ahora, no estoy diciendo que Dios no esté dispuesto a suplir nuestras necesidades. No estoy diciendo que no podamos tener sueños delante de Dios. No estoy diciendo que Dios no quiera darnos una mejor vida. No estoy diciendo que esté mal desear vivir prósperamente. No estoy diciendo que eso está mal. Pero la voz del hombre que frena la vida de Elí y Ofni es la voz de Dios para nosotros, que le dice: primero deja que Dios tome lo suyo para que después tú tomes lo que te corresponde. ¿No le dijo eso el hombre a los hijos de Elí? Le dijo: tú puedes tomar todo lo que quieras porque tú eres un hijo de Dios. Tú puedes tomar de Dios y del altar todo lo que desees. Tú puedes tomar sueños, puedes tomar peticiones, puedes acercarte a Dios pidiendo sanidad, puedes acercarte a Dios pidiéndole que te dé todo. Es más, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios le ha entregado todo a su Hijo Jesucristo. Y Jesús dice que todo lo que tú pidas en su nombre, Dios te lo dará. Por lo tanto, la voz de este hombre que le dice a los hijos de Elí: tú puedes tomar todo lo que quieras. Y yo te digo, iglesia, esta mañana, tú puedes tomar de Dios todo lo que quieras. Amén. Nos gusta eso. Tú puedes tomar de Dios todo lo que quieras, porque así lo dice la Biblia. Todas las riquezas están en Cristo Jesús, y Cristo Jesús te ha entregado a ti también todo lo que pides en su nombre. Tú puedes tomar de Dios todo lo que quieras. ¿Sabes qué? Solo permite que Dios tome primeramente lo suyo. Solo permítele a Dios que Dios tome primero lo suyo, primero que tome lo que pertenece. ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres que Dios sane tus finanzas? Primero entrégale a Dios lo que le corresponde. Primero entrégale a Dios lo suyo. ¿Quieres que tu vida sea transformada, que tu matrimonio sea transformado? Deja que primero Dios tome de tu familia lo que le corresponde, y después tú vas a tomar todo lo que quieras, pero primero deja que Dios tome lo que le corresponde. Pero la actitud de los hijos de Elí era contraria, exigiendo. Y el hombre dice: puedes tomar todo lo que quieras, pero solo deja que Dios tome lo que le corresponde. Y yo te digo esta mañana, iglesia, puedes tomar de Dios todo lo que quieras. Todo lo que está en Cristo te pertenece. Todo lo que está en Cristo nos pertenece. Pero recuerda, permítele a Dios tomar lo suyo primero. Permítele a Dios tomar lo suyo primero. La voz del peregrino ofrece la voz de Dios para nosotros. Cambiamos la presencia de Dios por rituales religiosos. Más adelante vienen los filisteos a querer conquistar el pueblo de Israel. Y están los filisteos y está el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice: esto nos van a matar. Tráiganse el arca del pacto, porque si no, esto nos van a matar. Y ahí van, dice la Biblia que ahí van. Oye, Ofni, Fines, tráiganse el arca del pacto, porque necesitamos que Dios nos defienda delante del enemigo. Llega el arca del pacto, que era un cofre de madera donde se manifestaba la presencia de Dios. Y ahí van los sacerdotes cargando el arca del pacto hasta allá, ¿verdad? Y estaban los soldados, ponen el arca y dice la gente: ahora sí, tenemos el arca del pacto con nosotros, vamos a ganar la batalla. Llegaron los filisteos
Llegaron los filisteos, ¿verdad? Y dice la Biblia que mataron 30,000 hombres en esa batalla. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú menosprecias la presencia de Dios, caemos en la mentalidad del pueblo de Israel, que creen que un cofre de madera los iba a defender, pero la verdadera salvación y la victoria de nuestras vidas está en la presencia de Dios, no en los rituales religiosos. Porque Dios no me defiende si yo vengo cada domingo a la iglesia. Porque Dios no me defiende si yo leo la Biblia. Porque no Dios me defiende si yo oro. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel, igual que muchos, ponen su confianza en los rituales religiosos y no en la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya se había apartado de ellos. Y creyeron que un cofre de madera los iba a salvar y mataron a 30,000 personas. Estos fueron vencidos y el costo de la vida fue de 30,000 hombres. Se olvidaron de que no era el arca lo que les protegía, sino que era solamente un objeto sagrado eso. Sino que lo que les protegía era la obediencia a Dios, la santidad, la consagración a Dios. ¿Tú sabes que la santidad te protege de los ataques del enemigo? La santidad te protege de los ataques del enemigo. Su obediencia. Pero ellos creyeron que ese amuleto llamado Arca del Pacto los iba a defender cuando la presencia de Dios ya no estaba. Por último, no es Dios el que termina con la vida de las personas. Primera de Samuel 4:18. Mataron a los hijos de Elí, mataron a 30,000 hombres y le fueron a decir a Elí: Elí, tus hijos han muerto. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se cayó de una silla. ¿La gente se muere por caerse de sillas? ¿Será? Digo, si estás sentado y te caes, como que no creo que te mueras por caerte de una silla. Fíjate bien. Se quebró la nuca y murió. ¿Por qué murió? Porque era viejo, demasiado gordo durante 40 años, que había sido juez de Israel. No fue la caída lo que mató a Elí. Lo que lo mató fue que era un hombre lleno de sí mismo. La gordura de Elí, la gordura de Elí es un símbolo del egocentrismo y de la llenura de uno mismo. La palabra de Dios dice que antes de la caída, ¿qué está? El orgullo. ¿Tú quieres saber cuando alguien va de picada? ¿Tú quieres saber cuando su vida va en decadencia? Fíjate cómo habla, fíjate su arrogancia, fíjate su conducta, fíjate su independencia de Dios, y va a caer. Pero la caída no es lo que le va a matar, porque todos los que estamos aquí hemos caído alguna vez. Pero la caída no es lo que mata. Lo que mata es cuando la persona cae y está llena de sí misma. La gordura de Elí representa que durante muchos años solamente vivió para él mismo, con un corazón de tenedor, exigiendo, pidiendo, menospreció la presencia de Dios, y era un hombre gordito porque había únicamente vivido para sus propios placeres, únicamente para él mismo. Igual que sus hijos, que no dice la Biblia cómo estaban, pero lo más seguro es que hayan estado igual de gordos que él, porque la gordura física de estos hombres para nosotros representa personas llenas de sí mismas, que a la primer caída, por más pequeña que sea, porque nadie muere por caerse de una silla, no le mató la caída de la silla. Lo que le mató es que estaba lleno de sí mismo, estaba lleno de orgullo, estaba lleno de autosuficiencia, estaba lleno de menosprecio y de crítica para la iglesia, para los hermanos, para las cosas de Dios. Porque hay gente que todo lo sabe hacer bien. Hay gente que tiene un consejo para todos. Hay gente que tiene solución para la vida de todos. Pero su vida se está cayendo a pedazos. Pero eso sí, tienen palabras para todo el mundo. A todo el mundo le pueden resolver la vida. Pero se está llenando únicamente de sí mismo. Amados, lo que creo que hoy nos quiere el Señor decir es: no menospreciemos la presencia de Dios. No vivamos como sinvergüenzas delante de Cristo que ha dado su vida por nosotros. No menosprecies la vida que Cristo te ha dado, la salvación que Dios te ha dado. No menosprecies lo que Dios ha hecho por ti. No vivas negligentemente, ni te consideres en una categoría de cristianos inferiores. Aceptemos nuestro llamado a ser reyes y sacerdotes delante de Dios. Y si tú identificas este tipo de consecuencias en tu vida, Elí le dijo a sus hijos: si tú pecas delante de un hombre, Dios puede mediar. Pero ¿quién puede mediar si tú pecas delante de Dios?
Cuando Elí dijo esa pregunta, no había respuesta. Pero ahora en nosotros sí hay respuesta. Porque quien peca delante de Dios tiene un intercesor delante de él, Jesucristo, hombre, que intercede por nosotros día y noche. Sin importar cuál sea tu condición, nosotros tenemos un punto a favor. En el tiempo de Elí no había intermediarios entre Dios y los hombres. Pero ahora tenemos nosotros un intermediario entre Dios y nosotros que se llama Jesucristo. Nos acercamos a ti, Señor, esta mañana, reconociendo que si hemos sido irresponsables o negligentes, Señor, exigiendo únicamente lo nuestro y viviendo para nuestros propios deseos, hoy recordamos que nosotros sí tenemos un intermediario, que es Jesucristo, por nuestras vidas. Hoy reconocemos que sí tenemos nosotros hoy quien intervenga a favor nuestro por nuestro pecado, Señor, que eres tú, Jesús. Señor, yo oro con todo mi corazón y te pido, Señor, que muevas el corazón de esta tu iglesia a comprometerse a vivir en santidad, a comprometerse a vivir en consagración a la presencia de Dios, Señor. Amado, si está en tu corazón, pídele perdón a Dios y dile que te ayude al arrepentimiento. Si has hecho de tu vida como cristiano, de tu salvación, tú le has restado precio y valor a lo que Dios ha hecho por ti. Señor, te pedimos perdón porque le hemos restado valor al sacrificio de Jesús en la cruz. Nos recordamos de las cosas de las que nos rescató el Señor hace años, pero nos hemos olvidado de lo que Dios quiere seguir haciendo con nosotros, seguir trabajando en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado tu presencia, si nos hemos acercado al altar con exigencias, pero no hemos entendido que nosotros mismos somos el sacrificio que tiene que ser puesto en el altar. Nos acercamos a tu presencia pidiendo y exigiendo, pero nos hemos olvidado de acercarnos al altar siendo nosotros mismos el sacrificio que tiene que ser consumido ahí. Señor, ayúdanos a despertarnos, Señor, en responsabilidad, en compromiso. Líbranos del entendimiento de los cristianos de categorías diferentes y ayúdanos a ser una iglesia sacerdotal, familias sacerdotales. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos desesperadamente, Señor, porque no queremos que nuestra iglesia caiga en apatía, en cansancio, en negligencia. No queremos, Señor, que en la intimidad estemos corrompidos por el pecado, pero sigamos haciendo las cosas sin darnos cuenta que tu presencia se ha apartado de nosotros. Líbranos, Señor, de estar siendo un pueblo que se ha olvidado y que no ha sido consciente de que la presencia de Dios se ha apartado de él. Líbranos de ser cristianos que viven creyendo que sigues con nosotros, pero hace tiempo tu presencia se apartó de nuestras vidas, Señor. Líbranos, Señor, de ser duros a la voz del Espíritu Santo, Señor. Líbranos de ser duros e insensibles a la voz de Dios en nuestro corazón, porque quizás hace tiempo la voz de Dios ya quedó muy relegada en nuestro corazón y nos hemos olvidado de escuchar la voz de Dios porque nos hemos vuelto necios y duros de corazón. Líbranos, Señor, de creer que tú estás con nosotros porque nos sigue yendo bien en nuestro trabajo y en nuestra familia, porque a veces menospreciamos tu gracia, Señor, y como vemos que no nos está sucediendo nada grave, Señor, creemos que estamos bien contigo. Líbranos de traducir tu gracia y tu favor inmerecido, traducirlo, Señor, como si estuviéramos bien, Señor, pero la realidad es que hace tiempo, Señor, que hemos perdido la sensibilidad a tu Espíritu Santo, Señor. Señor, quebranta nuestros corazones, Señor. Rompe la dureza del corazón, Señor. Líbranos de vivir para nosotros mismos y que nuestra misma gordura nos mate, Señor, al momento de la caída. Líbranos de ser personas llenas de sí mismas que van a morir al menor tropiezo, Señor, porque el egoísmo, el orgullo nos va a matar, Señor, sin importar la altura de la caída. Líbranos, Señor, porque nos hemos olvidado de tu voz. Nos hemos olvidado de tu Santo Espíritu, Señor. Nos hemos olvidado de ser diligentes en la oración. Nos hemos olvidado, Señor, de la comunión con el Espíritu, Señor. Perdónanos porque desde la misma boca, Señor, que maldecimos, con esa misma boca queremos adorarte. Perdónanos, Señor, porque hemos tratado de ocultar los pecados, Señor, creyendo que si la gente no se entera, tú tampoco te enteras, Señor.
Perdónanos, Señor. Intercede por nosotros, Jesús, esta mañana, por despertar a tu iglesia al ministerio sacerdotal, Señor, de santidad y de consagración. Gracias, Señor, por este tiempo donde tu palabra nos habla y que es como un aceite fresco, un aceite que viene a refrescar nuestra alma. Señor, porque no hemos escuchado hoy un regaño, no hemos escuchado una acusación, porque el único que acusa es Satanás. Hemos escuchado el corazón del Padre, hemos escuchado un derramamiento de aceite que viene a sanar la conducta, Señor, de nuestro corazón. Líbranos, Señor, de que de este púlpito haya regaños. Líbranos, Señor, que las predicaciones se vuelvan regaños y se vuelvan ofensas. Que las predicaciones, pedimos, Señor, sean aceite, aceite que sana, aceite que restaura, Señor. Danos una voz profética de amor en el Padre, Señor, y de exhortación. No queremos ser cristianos regañados, no queremos ser cristianos menospreciados, no queremos ser una iglesia que está siendo tratada con la punta del pie. Queremos ser una iglesia que está siendo exhortada con amor y pasión en la palabra de Dios, con aceite, Señor, que refresca, que sana, Señor. Ayúdanos a tener un corazón entendido para recibir estos mensajes como aceite y no como regaños. Mueve nuestro espíritu, Señor. Mueve nuestro corazón, Señor, que tanta falta nos hace, Señor. Danos visión, Señor. Líbranos de estar en una época donde las visiones y la voz de Dios son escasas. Queremos vivir una temporada, Señor, donde la voz de Dios es algo fresco, algo presente. No nos dejes morir de vejez espiritual, Señor, como Elí, Señor. No queremos que la temporada que está viviendo Agape Austria se conozca como la temporada donde la visión y la voz de Dios son escasas. Queremos vivir una temporada donde la voz y la visión de Dios son frecuentes y algo común en nuestras vidas. Sácanos, Señor, de la época de Elí, Señor, y llévanos a la época de Elcana y Ana, Señor. No queremos vivir una época donde la voz de Dios es escasa y poco frecuente. Queremos una época donde la voz de Dios es algo común, donde Dios habla constantemente, donde la voz de Dios es algo fresco. Te lo pedimos con todo el corazón, Señor. Te lo pedimos, Señor. Mueve nuestro espíritu, Señor. Líbranos del pecado, Señor, que está consumiendo la vida de muchos. Líbranos del pecado y la amargura que está consumiendo la vida de muchos, Señor. Que está secando la fe de muchos, Señor. Libra el corazón de muchos que está siendo consumida por el pecado, porque están viviendo según su propio criterio, Señor. Líbranos, Señor, del pecado que nos consume, porque cuando ofendemos al hermano te ofendemos a ti. Cuando criticamos el ministerio, Señor, te criticamos a ti, Señor. Señor, no permitas que seamos engañados por el pecado, Señor, que se presenta a la puerta inofensivo, pero tiene como único propósito matar nuestra alma y nuestra fe, Señor. No permitas que seamos engañados por un pecado atractivo, por un pecado que promete, Señor, satisfacción, Señor, pero que detrás de esa máscara de satisfacción se encuentra un dardo de muerte, Señor. Señor, revélanos el poder de la santidad, revélanos el poder de la consagración a Dios, Señor. Revélanos el poder de vivir consagrados a ti, Señor. Revélanos el poder de la santidad, Señor, que es poderosa. Revestíos en la nueva naturaleza que es Cristo Jesús. Así como en el Antiguo Testamento Dios le decía a los sacerdotes: revístanse con esta ropa santa. Ahora en Cristo Dios nos dice: revístanse con esta nueva armadura, con esta nueva ropa que es la naturaleza ahora en Cristo, en Jesús. Porque ustedes no son del mundo, ustedes son de Dios, un pueblo santo escogido para vivir no conforme al mundo, sino conforme al el criterio del carácter de Dios. Líbranos de la vida sin vergüenza y negligente, Señor. Líbranos de convertirnos en cristianos sin vergüenza de los ojos de Dios sobre nuestras vidas, Señor. Líbranos de pecar sin vergüenza, Señor. Despierta tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor, esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre es, el nombre de Jesús. Amén.